Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, pues como bien mencionaban, yo soy el doctor Edgar Didier Ingüer Falcó, especialista en cardiología pediátrica. El día de hoy vamos a revisar el tema de cardiología neonatal. Y antes de avanzar, les pido por favor si me confirman si todos pueden visualizar mi pantalla. Gracias, podemos avanzar entonces. Muy bien, bueno, declaro que no hay ningún conflicto de interés. La ponencia es solamente con fines académicos, complementar la parte de cardiología del curso que están llevando acerca de estos cuidados de emergencias, estos cuidados críticos que son vitales para nuestros pacientes más pequeños. Vamos a continuar con la parte de saber cuáles son estas malformaciones, cuáles son, a qué nos referimos con estas enfermedades. Y bueno, pues estas cardiopatías congénitas son aquellas malformaciones que pueden ser del corazón o también de las grandes arterias y que ya al nacimiento ya están presentes. Obviamente no surgen al nacimiento, obviamente van a surgir antes de nacer, desde las primeras semanas de gestación. Vamos a hacer un muy breve recordatorio de embriología para identificar algunos momentos o algunas circunstancias críticas e importantes en la formación del sistema cardiovascular. Como les venía diciendo, estas enfermedades están originadas desde la gestación, se van a ir produciendo por algunos factores que modifican o detienen totalmente el desarrollo del sistema cardiovascular. En términos generales, las malformaciones congénitas de cualquier sistema, de cualquier órgano, van a afectar a uno de cada 33 recién nacidos en el mundo. Pero la gran mayoría, prácticamente desde un tercio hasta casi la mitad, estas malformaciones congénitas de cualquier órgano van a corresponder al corazón. De ahí la importancia de conocer estas enfermedades porque por un lado son muy frecuentes y por otro lado nos causan un gran impacto en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes. Como generalidades, vamos a poder identificar que las características demográficas de los pacientes impactan en la forma de presentación de las enfermedades, de tal manera que por edad podemos llegar a tener algunas manifestaciones. Por ejemplo, esto lo vamos a retomar después cuando hablemos de las enfermedades en específico, pero saber que hay algunas que desde edades muy tempranas nos empiezan a originar cianosis, como la tetralogía de Fallot, y otras que habitualmente van a dar síntomas ya hasta que el paciente es más grande, es escolar o adolescente, y antes ninguna molestia, siempre y cuando, bueno, el tamaño del defecto sea pequeño. Algunas particularidades en cuanto al género de los pacientes. Se ha visto que para algunas enfermedades hay predominio en sexo femenino, como en conducto arterioso, como en comunicación interauricular. En algunas otras hay predominio del sexo masculino, sobre todo las que nos causan cierta obstrucción de la aorta, ya sea a nivel de la válvula, como estenosis aórtica, o a nivel de el callado aórtico, como en la coartación de aorta. Muy importante para todos nosotros en diferentes lugares de México, diferentes lugares de Perú, de Chile, de Argentina, bueno, todos los que tenemos como parte de nuestra geografía y de nuestra orografía ciudades muy elevadas, ¿no? Creo que la más es allá en Bolivia. Vamos a tener como factor de riesgo esta altura para presentar algunas enfermedades como la persistencia del conducto arterioso y por eso pueden ser un poco más frecuentes que las reportadas en otros lugares. Para que se generen todas estas enfermedades, pues va a haber diferentes factores de riesgo que ya se han identificado que se asocian a la aparición de cardiopatías. Hay un riesgo inicial aumentado
de 7% en el caso de familiares de primer grado que tengan alguna cardiopatía. Si la mamá del paciente, si el papá del paciente, si algún hermano padecen y son portadores de cardiopatía, tenemos un 7% de riesgo mayor que la población general para padecer cardiopatías, y además esto va aumentando conforme aumenta el número de familiares afectados. No es lo mismo un solo familiar a que tengamos papá y mamá con esta afectación. Puede llegar a subir hasta el 15, máximo 20%, pero esto todavía puede aumentar más si las cardiopatías que padecen son complejas. En el caso de cardiopatías complejas, va aumentando hasta un 25-40% más el riesgo de transmitir alguna alteración cardiovascular. Algunos otros factores de riesgo individuales, tenemos que tener muy en cuenta la edad materna y la edad paterna. En el caso de edad materna, tanto pacientes que se embarazan desde muy jóvenes, además de ser una situación de alto riesgo de embarazo en adolescentes, bueno, pues también le da al producto un riesgo aumentado de cardiopatía. La edad materna avanzada y la edad paterna avanzadas nos confieren mayor riesgo, sobre todo por alteraciones genéticas. Diabetes materna es muy importante. Ahorita vamos a desglosar un poquito tanto diabetes materna como algunas enfermedades maternas autoinmunes que nos dan más riesgo. Enfermedades de la colágena como síndrome de Marfan, enfermedades del metabolismo como fenilcetonuria, que se detecta mediante tamiz metabólico, exposición a algunos fármacos, algunos agentes infecciosos, de estos igual vamos a puntualizar en algunos, agentes físicos y cromosomopatías. Y esto lo pongo en mayúsculas porque quizás es el factor de riesgo más identificable que tenemos en los pacientes. Las cromosomopatías producen muchas veces alteraciones en la apariencia, alteraciones en la estatura, alteraciones en el desarrollo neurológico y, bueno, pues obviamente pueden afectar al corazón. Les mencionaba de algunos agentes físicos, infecciosos y farmacológicos. En la lista en general, que puede ser muy larga, esta creo que sintetiza bastante muchos de los más usados, sobre todo, por ejemplo, hidantoínas, talidomida, litio, que son medicamentos que se usan para enfermedades neurológicas. En términos generales, vamos a recomendar que cualquier paciente con medicación para enfermedades neurológicas o de la personalidad asistan a un control prenatal adecuado para tratar de buscar un fármaco que se pueda dar en caso de embarazo. No en todos los casos es posible y en estas situaciones es muy importante la consejería, pues para tratar de que no se embaracen esas pacientes y evitar así tanto embarazos de riesgo como productos con cardiopatías. Hay algunas que no tienen la asociación tan establecida, todavía permanece controversial. Si dar hidantoínas, si dar hormonas sexuales, si dar algunos simpaticomiméticos, nos pueden aumentar el riesgo. Pero bueno, ante la posibilidad teórica, mejor prevenir. Algunas situaciones infecciosas como la rubiola congénita que voy a desglosar, algunas situaciones físicas como temperaturas, radiaciones y condiciones de disminución de la concentración de oxígeno. Y bueno, hablando específicamente de rubiola, que es la asociación con alguna infección que más fuertemente se ha visto que causa cardiopatías y alteraciones a otros niveles, va a depender esto mucho de la semana de gestación en la que le dé rubiola a la mamá. Sobre todo en el primer trimestre y en las primeras 12 semanas donde se está desarrollando el embrión, prácticamente todos van a ser afectados y van a presentar una amplia variedad de alteraciones a diferentes órganos y en diferentes sistemas. Entre más tardía sea la afectación, va bajando el riesgo y a veces ya hacia tercer trimestre es poco el riesgo de malformaciones, sin embargo sigue habiendo riesgo de disminución de la función.
En el caso específico de las cardiopatías, en los casos de revuela congénita hemos visto persistencia de conducto arterioso, estenosis de las ramas pulmonares. Esto quiere decir que de las arterias, cuando ya salen del corazón y se dirigen hacia los pulmones, salen por una sola arteria, que es la arteria pulmonar, y a la hora de dividirse en arteria derecha y en arteria izquierda, bueno, alguna de estas puede quedar más pequeña, de calibre disminuido, y causarnos estenosis. Comunicaciones interauriculares, interventriculares, que se ha visto esta afectación en la tabicación del corazón, también asociadas a rubiola. Enfermedades de la mamá, ya habíamos comentado diabetes. Diabetes sube mucho el riesgo de cardiopatías congénitas y lo más frecuente son, por ejemplo, transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot, miocardiopatía hipertrófica y defectos septales como CIA y CIB. Pacientes con enfermedades autoinmunes, sobre todo lupus, hemos visto que pueden llegar a presentar arritmias, sobre todo del tipo de bradicardia, condicionadas por bloqueos. En el caso de fenilcetonuria, bueno, hay un riesgo aumentado de más de 15% de veces, comparándolo con la población normal, a que presenten alguna enfermedad del corazón. Y por último, en la parte de factores de riesgo, bueno, te quiero señalar de los síndromes más frecuentes que tenemos en nuestras poblaciones a nivel mundial. La trisomía 21, el síndrome de Down, quizás sea la más frecuente de todas. Y aquí en la segunda columna les pongo qué tan frecuente aparecen alteraciones en el corazón cuando tenemos alguno de estos síndromes. De manera importante, síndrome de Down, pues la mitad de pacientes tendrán alguna cardiopatía y casi siempre son defectos en la tabicación del corazón, comunicación interauricular, comunicación interventricular y canal atrioventricular. Algunas síndromes, algunas trisomías no son compatibles con una vida larga, tienen un mal pronóstico con mortalidad, casi siempre dentro del primer año, como el síndrome de Patot y el síndrome de Edwards, en las cuales casi todos los pacientes tienen cardiopatías, además de malformaciones a otros niveles, y bueno, pues generalmente el pronóstico es fatal. Otro síndrome frecuente, síndrome de Turner, es una alteración en los cromosomas sexuales. Solamente tenemos un cromosoma sexual en lugar de tener dos. En lugar de ser XX, solamente se quedan con un X, por lo tanto quedan con una apariencia y con un fenotipo femenino, son mujeres. Y de estas pacientes con síndrome de Turner, la cuarta parte presentará alguna cardiopatía congénita. Lo más frecuente es que sean cardiopatías obstructivas, estenosis aórtica, coartación de la aorta, o del otro lado en la pulmonar, estenosis pulmonar. Todos los demás son menos frecuentes, pero vean la asociación tan importante que tenemos con diferentes cardiopatías. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda de lo que llevamos establecido? Bueno, vamos a continuar. Puntualizando algunas situaciones importantes de la embriología del sistema cardiovascular. ¿Cómo se forma? ¿Cuándo se forma? Eh, si lo desglosamos por semanas, vean cómo empezamos a tener actividad hacia la tercera semana de gestación y todo termina en la semana 8 de gestación. El sistema cardiovascular es el primero que completa su formación y su desarrollo y por lo tanto también el primero que entra en funciones desde etapas muy tempranas del embarazo. La semana 8 ya está formado completamente ese corazón y después de la semana 8 estará abasteciendo de nutrimentos, de oxígeno a todo el cuerpo del producto. En la semana 3 tenemos algunos tubos endocárdicos que van a adquirir esta forma, ¿no? Es un corazón en forma de tubo, un corazón en forma de asa. Hacia la cuarta semana ya están fusionados y empiezan a girarse ese tubo. Entonces toma una forma como de esta imagen.
Aquí ya se ve hacia arriba la parte arterial, ¿no? Y antes la teníamos aquí en esta posición. Después de girar, se incorpora la parte baja, que es la parte venosa, y también va a quedar hacia arriba, muy cercano a donde están las arterias. En esta semana tenemos una sola aurícula y pues ya en las siguientes semanas se empezará a dividir. En la quinta semana ya se inicia la circulación. Teníamos ya un latido establecido más o menos en la semana 4 al día 21, 22. Ya hacia el día 30 ya tenemos circulación establecida. Ya no solamente es el corazón que esté latiendo, sino que ya va impulsando la sangre hacia todos los sitios. Y empezamos también en la quinta semana la tabicación de las aurículas. Voy a ser un poquito más minucioso porque esto es de las alteraciones más frecuentes que tenemos y además tiene un comportamiento fisiológico en la cual dentro de los primeros días puede seguir habiendo alguna comunicación entre las aurículas. Pero en la semana 5 pues ya se empieza a dividir, la semana 6 continúa la división de las aurículas y empieza la división de los ventrículos. Les ponía previamente una imagen de cómo se van dividiendo los ventrículos. Entonces, de repente es difícil entender los esquemas embriológicos porque no estamos acostumbrados a ver corazones prenatales. Pero bueno, aquí estos orificios negros son lo que serán próximamente el lado derecho y el lado izquierdo. Por lo tanto, hacia esta área se proyecta el ventrículo derecho y hacia atrás, hacia esta área se estará proyectando el ventrículo izquierdo. Y aquí en azulito nos empiezan a marcar cómo se va formando una pared entre ambos ventrículos. En la parte alta del corazón, en los atrios o aurículas, también tenemos la formación de un tabique, y este tabique se compone por dos paredes. La que aparece primero se ve en un color más oscuro y se llama septum primum, ¿no? Que en latín es primer tabique. La que aparece después está en color más claro y es el segundo tabique o septum secundum. Antes de nacer, necesitamos que la oxigenación se lleve a cabo fuera de los pulmones, ya que no estamos respirando aire antes de nacer. Entonces, la mamá respira por nosotros, en la placenta ocurre el intercambio gaseoso y esa sangre oxigenada llena de nutrientes llega por la vena umbilical hacia la circulación. Pero nosotros necesitamos, para desarrollarnos bien, que el resto del cuerpo tenga buen contenido de oxígeno, buenos contenidos de nutrientes para que se pueda desarrollar. Entonces el corazón lo que hace sabiamente, aquí pueden seguir esta flecha, lleva toda esa sangre que está oxigenada hacia el lado izquierdo, ¿no? Recordemos que el lado izquierdo del corazón es el que le da la circulación a todo el cuerpo. Entonces, aunque se formó el tabique interauricular, habíamos visto que quedaba un espacio y que este espacio le permite a la sangre oxigenada pasar directamente hacia las cavidades del lado izquierdo del cuerpo. Entonces pasa al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y de ahí sale hacia la aorta, irrigando el corazón primero y después vean todos los órganos supraaórticos, hacia los brazos, hacia el sistema nervioso central, hacia la cabeza y ya después hace el recorrido hacia el resto del cuerpo. Entonces, por eso es importante señalar que esta formación de tabiques al nacimiento nos va a dejar todavía presente este orificio cubierto por una pequeña membrana de el segundo tabique. A esta estructura, que incluye tanto el orificio como la membranita, se le conoce como foramen oval. Y entonces el foramen oval es una comunicación importante antes de nacer, pero que persiste a veces algunos días, a veces algunos meses en la vida del paciente
ya nacido. Y aquí en medio del corazón se está también haciendo una división entre el lado derecho y el lado izquierdo para terminar con una situación como de esta imagen. Un orificio al lado derecho, un orificio al lado izquierdo, donde después se van a formar las válvulas. Y si le hacemos un corte transversal, cuando estamos en esta situación, una pregunta, yo ando señalando muchas cosas, pero no sé si ven mi cursor. ¿Pudieran confirmar nada más? Sí, se Ese clic. observa. Sí, gracias. Entonces, si hacemos un corte transversal a este nivel, pasamos de tener un solo tubo a una división en dos lugares. Entonces, bueno, ese fue el recordatorio embriológico, importante para ver cómo se forman de tener un solo sitio a un sitio derecho y un sitio izquierdo. Entonces voy a avanzar un poco a completar este análisis de la circulación fetal. Llega la sangre oxigenada proveniente de la vena umbilical, se brinca toda la circulación hepática gracias a este que se llama conducto venoso y se integra a donde llega la vena cava inferior. Esta sangre con una mejor concentración de oxígeno pasa hacia la circulación izquierda para abastecer a todos los tejidos que están en desarrollo. Ya que recorrió todo el cuerpo, bueno, regresará hacia la circulación umbilical gracias a estas de aquí abajo que se llaman arterias umbilicales. Regresará a la placenta, se volverá a abastecer de sangre y nutrientes y regresará a la circulación del bebé. Igual en el producto, bueno, pues también hay un lado derecho. Ese lado derecho está recibiendo el retorno venoso de la parte superior del cuerpo y este retorno venoso pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho idealmente iría hacia los pulmones, pero antes de nacer tenemos muy poca circulación hacia los pulmones. Tenemos una vasoconstricción elevada y eso hace que la sangre tenga un paso preferente por esta estructura de aquí, importante antes de nacer, que se llama conducto arterioso o ducto arterial, y hace que toda esta sangre que viene del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar pase directamente hacia la circulación sistémica. Esto así está establecido y así va funcionando antes de que nacemos. Y una vez que nacemos, se van a producir 4 cambios importantes en la circulación. Primer cambio importante y más obvio de todos, pues se interrumpe la circulación feto-placentaria. Por lo tanto, ya no tendremos circulación en la arteria, ni en las arterias ni en la vena umbilical. Segunda situación, al ya no recibir aporte sanguíneo en la vena umbilical, el conducto venoso también se estará cerrando. Y otros cambios que dependen directamente de la maduración y de la fisiología del bebé, cuando empezamos a tener respiración espontánea, cuando empezamos a tener una circulación bien establecida después de nacer, aumenta mucho la presión del lado izquierdo del cuerpo, del lado izquierdo del corazón y por lo tanto en el atrio izquierdo. Cuando aumenta la presión en el atrio izquierdo, entonces la membrana que habíamos visto antes, aquí del foramen oval, se cierra y queda este orificio cerrado, ¿no? Entonces, idealmente el foramen oval se está cerrando en los primeros 3 días de vida, hacia el primer mes de vida, a veces cuando tenemos un cierre tardío. Y el conducto arterioso, igual en las primeras horas, está en su composición con un contenido rico de tejido que reacciona al oxígeno. Cuando empieza el bebé a respirar por su cuenta,
sube la concentración de oxígeno y por lo tanto eso nos ayuda a que cierre esta estructura. Además, en la placenta la mamá estaba produciendo prostaglandinas que nos ayudan a mantener permeabilidad vascular. Se interrumpe el aporte de esas prostaglandinas y eso también nos ayuda a que ya no haya algún factor que nos mantenga abierto el conducto arterioso. Entonces, esos son los principales cambios que se dan desde la circulación, desde antes de nacer a una vez que ya nace. Cualquier circulación que no esté ocurriendo de esta manera nos estará señalando alguna forma de cardiopatía congénita. Ya habíamos revisado que las cardiopatías congénitas, bueno, pueden ser las malformaciones tanto de las cámaras cardíacas como de los grandes vasos. Y entonces podríamos tener variaciones diferentes de cómo se presenten las cardiopatías congénitas. Entonces vean aquí en forma de esquema la parte de la circulación fetal conectada directamente hacia el corazón. Y si hacemos y puntualizamos los factores que cambian o que hacen la transición en la circulación del recién nacido, son los que habíamos enumerado. El detenimiento de la circulación placentaria, la expansión pulmonar, tanto mecánica como el contenido del volumen de gases. Esto repercute en que aumente la presión arterial de oxígeno. Y en los vasos sanguíneos, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha de la pantalla, tendremos un aumento de las resistencias periféricas. ¿Eso qué significa? Que la aorta y las arterias que se van derivando después de la aorta, antes tenían vasodilatación y ahora ya tienen un tono muscular aumentado que nos aumenta la resistencia del paso de sangre hacia este sitio. Y por otro lado, aquí en amarillo, que casi no se ve, pero bueno, dice que disminuyen las resistencias pulmonares, hace referencia a lo que decíamos, antes de nacer casi no hay circulación pulmonar por la resistencia de los pulmones tan aumentada, pero ya se establece la ventilación espontánea y este efecto hace que disminuyan todas las resistencias pulmonares. La mayor oxigenación en la sangre permite efectos diferentes de acuerdo al tipo de arteria que expliquemos. En las arterias umbilicales y en el conducto arterioso les causa vasoconstricción, ¿no? Los cambios de la transición pulmonar, arterial. Y el oxígeno aumentado en los pulmones le causa a la circulación pulmonar vasodilatación y por lo tanto disminuyen las resistencias pulmonares. Y entonces, más adelante que empecemos a revisar los síntomas, más adelante que empecemos a revisar la presentación clínica de cómo evolucionan los pacientes, podremos inferir que si no hay vasodilatación en la circulación pulmonar, bueno, entonces los pacientes tendrán presión pulmonar aumentada y eso, bueno, les puede interferir su intercambio gaseoso. Los pacientes con baja oxigenación no hacen una vasoconstricción adecuada de algunas estructuras y esto les puede condicionar que el conducto arterioso no cierre, ¿no? Y a veces eso también es lo que nos pasa en las ciudades de alturas elevadas, que tenemos una menor biodisponibilidad del oxígeno que está circulando en el ambiente y nos aumenta ligeramente el riesgo de que continúe abierto el conducto arterioso. En otras estructuras deja de haber flujo sanguíneo y esta terminación del flujo sanguíneo hace que las estructuras tengan vasoconstricción, muy importante en la arteria, perdón, en la vena umbilical y en el conducto venoso que pasaba ahí por el hígado. Ya habiendo entendido cómo se lleva a cabo la circulación
fetal y en la transición a la circulación neonatal, pues entonces ahora sí podremos clasificar y dividir a las cardiopatías congénitas. Antes de avanzar en esta clasificación, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, igual la pueden escribir en el chat si llegara a surgir alguna pregunta o alguna duda. No estoy al pendiente del chat todo el tiempo, pero cuando hago estas pausas, lo reviso para ver que no haya alguna observación. Bueno, eh, la división de las cardiopatías congénitas es muy simple. Ya cuando nacen estos pacientes, van a presentar síntomas, no siempre al nacimiento, a veces en edades más tardías, como explicábamos al principio, pero uno de los síntomas principales que a todos nos salta a la vista y que nos hace sospechar que el paciente es cardiópata es la presencia de cianosis. Entonces, esta cianosis, esta coloración azul, nos va a dividir a las cardiopatías en dos, las que producen cianosis y en las que no producen cianosis. Voy a adelantarme ahorita muchas diapositivas, nada más para, bueno, creo que vamos a volver a poner al bebé de las primeras diapositivas, ¿no? Para que noten cómo es la cianosis, ¿no? Más adelante vamos a hablar de cianosis en específico, pero sobre todo en mucosa y en extremidades es donde más podemos notar la tendencia a la coloración azul de estos tegumentos. Entonces, ya con fines de clasificación, o le produce cianosis a nuestro paciente o no le produce. Afortunadamente, las más frecuentes son las que no producen cianosis. Y esto pues es excelente porque mejora mucho el pronóstico de todos los pacientes. De las que no nos producen cianosis, vamos a tener dos tipos de alteraciones. Las que cursan con alguna obstrucción en el flujo y las que cursan sin obstrucción. Esto de la obstrucción puede ser tanto a la circulación pulmonar como a la circulación sistémica. ¿De qué depende? Pues de la arteria de la que estemos hablando. Si hay obstrucción de la arteria o de la válvula pulmonar, entonces será hacia la circulación derecha. Si la obstrucción es en la aorta o en la válvula aórtica, pues tendremos entonces ahí obstrucciones del lado izquierdo. Lo más frecuente en cuanto a epidemiología son las cardiopatías acianógenas que no nos producen obstrucción. Y si no hay obstrucción, generalmente van a condicionar una sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga de volumen clínicamente se traduce en aumento del flujo que se va hacia los pulmones. Y en términos generales, a todas estas cuatro cardiopatías les podemos decir cardiopatías congénitas, acianógenas, de flujo pulmonar aumentado. ¿Cuáles son? Bueno, comunicación interventricular, comunicación interauricular, persistencia del conducto arterioso y canal atrioventricular. No vamos a hablar hoy de canal atrioventricular, pero pues al final es una combinación de la comunicación interventricular y la comunicación interauricular y que se presenta de manera frecuente en pacientes con síndrome de Down. Las otras tres, al ser muy frecuentes, bueno, pues sí las vamos a revisar. Y de las que no, no tienen flujo pulmonar aumentado, de las que cursan con cierto grado de obstrucción, tenemos la estenosis de la válvula pulmonar y del otro lado la estenosis de la válvula aórtica, así como la coartación de la aorta. Hay muchas cardiopatías, además de estas de la lista, tanto cianógenas como acianógenas, hay más cardiopatías. Solamente estamos ejemplificando las más frecuentes. Y las que son más evidentes, las cardiopatías congénitas cianógenas. Estas
las vamos, en general la cianosis, vamos a ver. Podemos tener dos tipos, la que es central y la que es periférica. La que es central nos afecta y es muy evidente hacia las mucosas, hacia la cara, pero también se acompaña de cianosis hacia las extremidades. La que es periférica solamente se nota en extremidades y a veces se nota como con cierta palidez de los dedos también, porque generalmente viene dada por algunas alteraciones físicas como la temperatura, vasoconstricción, por medicamentos o por temperatura o por el estado del paciente, y en las enfermedades, sobre todo autoinmunes, que nos causan vasculitis. Entonces, de las cardiopatías que nos producen cianosis, vamos a tener dos causas de cianosis cuando es por el corazón. O la sangre no está llegando a la circulación pulmonar a hacer el intercambio gaseoso, o segunda opción, sí está llegando sangre de manera adecuada hacia los pulmones a hacer intercambio gaseoso, pero esa sangre cuando regresa al corazón se mezcla con sangre que viene no oxigenada. Entonces tenemos esas dos causas de cardiopatías cianógenas. Las primeras que les mencioné, que no le está llegando sangre a la circulación pulmonar, les decimos cardiopatías de flujo pulmonar disminuido, ¿no? Tienen alguna obstrucción para que pase esa sangre hacia la circulación pulmonar. Y aquí está la más frecuente de todas las cardiopatías cianógenas, que es la tetralogía de Fallot. Y hay otras, ¿no? Si no se formó la válvula pulmonar, si no se formó la válvula tricúspide, o si está regresando la sangre al lado derecho en lugar de al lado izquierdo. Esa que abrevio al final, que se llama retorno venoso anómalo total de las venas pulmonares, quiere decir que aquí, como vemos en la imagen, lo normal es que las venas pulmonares lleguen hacia el atrio izquierdo. Si llegan en lugar del atrio izquierdo al atrio derecho, bueno, entonces esa sangre que viene oxigenada de los pulmones se estará combinando con la sangre que llega no oxigenada. Y las que no tienen obstrucción, estas son de flujo pulmonar aumentado. Entonces, ¿en qué condiciones podemos llegar a tener cianosis y el flujo pulmonar está aumentado? Sobre todo y muy importante en la etapa neonatal, porque es frecuente en esta etapa, los pacientes con transposición de grandes vasos. En lugar de que salga sangre oxigenada hacia la circulación sistémica, esa sangre oxigenada se regresa otra vez a la circulación pulmonar, va de vuelta al corazón y otra vez a la circulación pulmonar. Y la sangre que viene no oxigenada llega de todo el cuerpo al corazón izquierdo y sale de nuevo a circular a todo el cuerpo sin haberse oxigenado nuevamente. Entonces vamos a desglosar las enfermedades más frecuentes y bueno, antes de desglosarlas, vamos a hacer una pausa ahorita de 10 minutos, 15 minutos, así entre cada bloque, para asimilar el conocimiento y para, pues, si necesitan ir al baño, tomar agüita y seguir. Ahorita son 9:50, pues avanzamos a las 10 para que no sea tanto tiempo de espera.